Vamos a ver dentro de las referencias mixtas y absolutas, donde se pueden combinar las dos, otro ejemplo. Tenemos aquí la misma tabla, pero ahora tenemos el sueldo, la comisión, la retención, el líquido a percibir en una columna y los trabajadores los tenemos en una fila. Y aquí tenemos la comisión y aquí tenemos la retención. Bueno, lo primero que vamos a calcular es la comisión que le corresponde a Juan. Vamos a hacer la misma fórmula. El sueldo de Juan multiplicado por la comisión. Bien. Y ahora aquí vamos a pensar, ¿qué celda es la que tenemos que inmovilizar? Lógicamente tenemos que inmovilizar la celda de la comisión, porque las celdas del sueldo no, porque quiero que me calcule el sueldo de todos los demás trabajadores. Entonces la celda que tengo que inmovilizar es esta, que es la celda que tiene el valor único. Entonces es la celda P2 la que tengo que inmovilizar. ¿Aquí me valdría una referencia absoluta? Pues sí. Si pongo una referencia absoluta y hago un autoarrastre, pues me vale. Vamos a hacerlo. Hacemos un autoarrastre y me vale perfectamente, me lo calcula perfectamente. Pero como lo que estamos es explicando el tema de las referencias mixtas y este caso es distinto al anterior, quiero que veáis aquí si se pondría a la fila o a la columna. Bien. Cuando nos movemos dentro, porque el autoarrastre lo voy a hacer, un momentito, voy a dejar de editar. El autoarrastre lo vamos a hacer dentro de una fila. Cuando hacemos el autoarrastre dentro de una fila, ¿estamos cambiando de fila o estamos siempre en la misma fila? Siempre estamos en la misma fila, que es esta. Entonces, lo que estamos modificando son las columnas, es decir, estamos yendo en la fila 3, la columna H, la columna I, la columna J, la columna K, la columna L, la columna M y la columna N. Entonces lo que estamos moviendo son las columnas. Pues bueno, sabemos entonces ya que lo que hay que movilizar aquí no es la fila. La fila vamos a trabajar y vamos a movernos dentro de la misma fila, que es esta y esta. Lo que vamos a tener que poner fijo es una columna, una referencia mixta a la columna. Y para eso pulsamos F4 otra vez y F4 una tercera vez para que el símbolo del dólar aparezca delante de la letra que es la que hace referencia a la columna. Entonces, esta sería la forma correcta, es decir, el símbolo del dólar tendríamos que ponerlo delante de la columna. Pulsamos Enter y si hacemos un autoarrastre vais a comprobar que vuelve a funcionar perfectamente. Y lo mismo para la retención. La retención sería multiplicar el sueldo por la retención. Y a esta columna le pondríamos una referencia mixta, pero fijaríamos ahora la columna. Hacemos Enter y bueno, hacemos un autoarrastre y nos lo vuelve a calcular todo. Y bueno, el líquido a percibir pues sería igual que antes. Habría que sumar, vamos a abrir un paréntesis, sumar el sueldo más la comisión, cerramos paréntesis y a todo esto le restamos la retención. Y aquí tenemos lo que percibiría el trabajador. Haríamos un autoarrastre, también una referencia relativa y bueno, de esta forma pues ya tendríamos calculados estos valores. Bueno, pues espero que os vaya quedando claro este tema. Es verdad que, bueno, por la experiencia que tengo en los cursos que he ido dando, generalmente al principio este es un tema que suele costar un poquito, pero a medida que se le va cogiendo, bueno, como se dice, el aire, a medida que lo vamos cogiendo y lo vamos practicando, pues llega a entenderse. Vamos a ver un ejemplo donde solamente no funcionaría una referencia absoluta. Para ello tengo aquí esta hoja de cálculo. Y bueno, es la misma que hemos hecho anteriormente y aquí vamos a calcular el total líquido a percibir, es decir, bueno, más que a percibir sería a pagar.
Esto sería lo que tendría que pagar la empresa. Bueno, pues este total resultaría de la suma de todos estos valores. Para esto se emplea, como hemos visto anteriormente, la función suma. Pero Excel, o mejor dicho, los desarrolladores de Excel se dieron cuenta que la función suma es quizás la que más se utiliza en Excel. Entonces incorporaron dentro de la ficha de inicio, estamos en la ficha de inicio, en el grupo modificar incorporaron esta opción de autosuma. Lo que nos hace es que nos pone automáticamente la función suma. Si hacemos clic en autosuma, fijaos que ya automáticamente Excel ha puesto suma, ha abierto los paréntesis y ha buscado un rango donde pueden estar los valores que quiero sumar. Este rango no siempre Excel lo coge correctamente. Hay veces que hay que decirle a Excel que este no es el rango que queremos utilizar. Imaginaos que lo que quiero sumar aquí es este rango. Pues yo me vendría aquí y lo seleccionaría. Pero bueno, en este caso sí lo ha cogido de forma correcta. Tenemos este rango seleccionado y hacemos Enter. Y de esta forma pues nos ha calculado la suma. Vamos a poner esto un poquito en negrita para destacarlo. ¿Y en qué situación sería necesaria hacer una referencia absoluta? Por ejemplo, imaginaos que el valor de esta celda yo me lo quiero llevar, por ejemplo, aquí. No tiene mucho sentido en esta hoja llevarnos el valor de esta celda aquí, pero imaginaos que esta celda hace referencia a otro documento de Excel o a otra hoja y lo que quiero es pasar el valor que tiene esta celda, la celda E9, lo quiero copiar aquí. Bueno, pues para eso sí que necesito una referencia absoluta. Habría otra forma y es creando una referencia a esta celda. Con esto ya lo haríamos. Pero bueno, como lo que quiero es explicar el ejercicio, pues bueno, vamos a ver cómo copiar el C-valor aquí, estas fórmulas aquí, de modo que si cambiamos algún valor, se cambien también los valores que hay en la celda H3. Para ello, si yo me vengo aquí y le doy a copiar y me vengo a H3 y le doy a pegar, pues bueno, me va a decir que hay un problema, porque estoy haciendo referencia a un rango, bueno, que no existe. Entonces, para eso sí que necesito tener una referencia absoluta a esta celda. ¿Cómo crear esa referencia absoluta? Bueno, vamos a editar la función, hago clic a la primera celda a la que hacemos referencia, que es E2, que es esta, y le pongo una referencia absoluta. Y luego hago en E8, que es esta, y le pongo una referencia absoluta. Si pulso Enter, ahora sí que puedo copiar el contenido de esta celda en H3 sin temor a que, bueno, pues me dé un error. Si cambio aquí, por ejemplo, Juan en sueldo en vez de 1.250, pues gana 2.500, pues podéis ver que cambia automáticamente todos los valores que corresponden a Juan y cambia automáticamente el líquido total a pagar y cambia también esta celda, porque esta celda le hemos creado una referencia absoluta hacia esta. Entonces cualquier cambio que hay aquí, pues se manifestará también en esta celda. Repito, esto puede hacerse igual y mucho más fácil si lo hacemos de esta forma. Igual E9. Hacemos ya una referencia a esa celda. Por lo tanto, cualquier cosa que cambiemos aquí, bueno, pues cambiará en todas. Bueno, pues este es un ejemplo donde solamente podríamos utilizar una referencia absoluta. ¿Y dónde utilizar solamente una referencia mixta? Porque en los ejemplos que vimos anteriormente, pues bueno, vimos que aquí daba igual que usásemos una referencia mixta que una referencia absoluta, funcionaba de las dos formas. Pero
vamos a ver en qué caso no podemos poner una referencia absoluta, sino que necesitamos utilizar referencias mixtas. Aquí tenemos esta hoja de cálculo y en esta hoja de cálculo tenemos lo siguiente. Tenemos 4 personas y tenemos una serie de puntos. Esos puntos se otorgan mensualmente. Entonces en enero tenemos 2010, en febrero 2547, en marzo 2000, en abril 3587, en mayo 1000, etc. Ahora bien, los puntos se redistribuyen a las personas en función de un porcentaje. Por ejemplo, Juan obtendrá siempre el 20% de los puntos. Entonces, en enero, Juan obtendrá el 20% de los puntos. En febrero, Juan obtendrá el 20% de los puntos. Gabriel obtendrá el 12% de los puntos en enero, en febrero el 12%, en marzo el 12%, Antonio el 45% y Pedro el 43%. Bueno, pues ¿cómo resolver este ejercicio? ¿Cómo resolver esta hoja de cálculo? Pues bueno, nos vamos a situar en la celda C3. Vamos a abrir el signo igual y lo que queremos calcular son los puntos obtenidos por Juan en enero. Pues habría que multiplicar los puntos totales por el porcentaje. Y ahí tendríamos la fórmula, ahí tendríamos ya lo que Juan ha obtenido en el mes de enero, es decir, los puntos que Juan tendría en el mes de enero. Ahora bien, para calcular los puntos que Gabriel obtendría en el mes de enero, tendríamos que multiplicar los puntos obtenidos en el mes de enero por el porcentaje que le corresponde a Gabriel en el mes de enero. Pues para esto, si hago un autorrastre hacia abajo, ¿qué celda tengo que inmovilizar? ¿La celda C2 o la celda B3? Lógicamente, la celda que tengo que inmovilizar es la celda C2, porque es la celda que al arrastrar hacia abajo quiero que se mantenga inmovilizada, porque quiero que los porcentajes me los vaya calculando, es decir, quiero que a Juan en enero le aplique el 20%, a Gabriel el 12%, a Antonio el 45% y a Pedro el 43%. Entonces tengo que inmovilizar C2. Bueno, pues vamos a editar la fórmula, nos venimos a C2 y la inmovilizado. Le vamos a poner una referencia, pero una referencia absoluta o mixta. Bueno, si solamente tuviéramos que hacer esta opción, es decir, si solamente tuviéramos que calcular lo correspondiente al mes de enero, pues podríamos poner perfectamente una referencia absoluta. Pero como luego hay que calcular el mes de febrero, de marzo, abril, mayo, junio, julio y así, pues en este caso hay que poner, y solamente funcionaría poniendo una referencia mixta. Como vamos a arrastrar hacia abajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar dentro de la misma columna. Luego, la columna va a permanecer inmóvil. Lo que se van a ir moviendo son las filas, es decir, esta columna, que es con la que vamos a trabajar, va a ser siempre esta columna, pero lo que va a ir cambiando van a ser las filas. Entonces, lo que hay que inmovilizar en este caso son las filas. Pues bueno, estamos en la celda que queremos inmovilizar, que sería C2, pulsamos una vez F4 y otra vez F4 para inmovilizar las filas. Pulsamos Enter y si hacemos el autoarrastre hacia abajo vamos a ver que funciona. Es decir, a Juan le ha aplicado el 20%, a Gabriel el 12%, a Antonio el 45% y a Pedro el 23%. Bien. Ahora, lo que queremos es que también lo siga haciendo para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, etc. Vamos a borrar estos valores y seguimos trabajando
con esta fórmula que hemos insertado aquí. Vamos a editar la fórmula para verlo mejor. Y ahora lo que tenemos que hacer es un autoarrastre hacia la derecha. Luego, si hacemos un autoarrastre hacia la derecha, tenemos que multiplicar enero por el 20%, febrero por el 20%, marzo por el 20%. Luego, ahora hay que inmovilizar esta celda, es decir, hay que inmovilizar B3. Pero claro, si la inmovilizamos con una referencia absoluta, cuando hagamos el autoarrastre hacia abajo, cogerá siempre B3 y no nos interesa. Entonces, para inmovilizarla, como hay que hacer el autoarrastre hacia la derecha, lo que ahora tenemos que inmovilizar son solo las columnas. Ponemos F4, F4 y F4. Y ahora inmovilizamos solamente las columnas. Una vez que lo tenemos así, pulsamos Enter y ahora ya podemos hacer el autoarrastre hacia abajo y el autoarrastre hacia la derecha. Y de esta forma, pues bueno, nos ha calculado todos los valores de forma correcta. Bueno, vamos a ver que funciona. Vamos a elegir una así, por ejemplo, Gabriel en el mes de julio. ¿Cuántos puntos le corresponderían a Gabriel en el mes de julio? ¿Qué tendría que multiplicar? Pues los puntos del mes de julio por el porcentaje que le corresponde a Gabriel. ¿En qué celda están los puntos del mes de julio? Y 2. Esta celda está en esta referencia. Y 2 por ¿en qué celda está el 12%? En B4. Entonces tendría que multiplicar I2 por B4. Y si nos damos cuenta, es lo que ha hecho. Vamos a editar la fórmula I2 por B4. Bueno, pues esta sería una forma de hacer referencias mixtas. Y en este caso solamente las referencias mixtas pues son las que funcionarían. Bueno, pues con esto terminamos este tema. Es un tema que espero que pues haya podido ser lo más claro para todos vosotros. Es un tema que realmente cuando se conoce, cuando se comprende, pues no cuesta mucho trabajo. Sí es verdad que al principio, es lo que he comentado, al principio pues suele costar un poquito más trabajo. Realmente, en la mayoría de los casos, bastan hacer referencias absolutas. Una referencia absoluta vale tanto para una referencia mixta como para una referencia absoluta. Pero hay casos como el visto anteriormente y este, pues bueno, que solamente con una referencia mixta en este caso y con una referencia absoluta en este otro, pues se pueden resolver de forma correcta. Pues nada, os aplazo a la clase que viene donde veremos las referencias 3D y 4D.